de mi ofrenda. Independientemente si venía un predicador a la casa, yo honraba al predicador. A mí siempre he sido buena sembradora, digo yo. Entonces venía un predicador y yo siempre le sembraba al predicador. Si el Espíritu de Dios me confirmaba, siempre oraba, Señor. Me decía el Señor, aquí deposita tu siembra. Pum, y me pactaba. Yo siempre pactaba, diezmaba, ofrendaba. Estoy hablando aparte de lo de mi alfolí, de lo que era mi mandato de la iglesia. Yo sacaba 2 o 3 veces por año una ofrenda aparte para mi pastor. ¿Quiere el cumpleaños de mi pastor? Yo no sé sus gustos. Yo no puedo ir y comprarle, ¿sabe qué? Aquí tiene para que usted se compre lo que usted necesite. ¿Qué era el día del pastor? El mes en el que se celebra el pastor. Pastora, tenga, para que usted se compre lo que usted quiera. ¿Qué era Navidad? Una ofrenda para mi pastor, independiente de mis cosas de la iglesia, independiente de, ¿sabe qué? Que hay muy poca gente así. Si diezman, no ofrendan. Si ofrendan, no diezman, y menos se acuerdan del pastor. Y si viene algún evangelista o alguien a predicar o algo, a duras penas le dan $2 de ofrenda, como si el siervo les pidiera limosna. Dice la palabra de Dios que el salario, el obrero es digno de su salario. A ver, usted trabaje sin que le paguen. ¿Te va a trabajar sin que le paguen? No. ¿Verdad que no? El ministerio también es un trabajo. Tenemos que ser fieles con Dios. Dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Dice que tenemos que ser fieles en nuestros diezmos, que es la 10ª parte de lo que le damos al Señor, y que nos hace comprender que todo lo que tenemos o recibimos proviene de Dios, quien es dueño de cuanto existe. De cuanto existe. 2, son las ofrendas, son las que damos al Señor de acuerdo al nivel de gratitud que pueda haber en nuestro corazón, y están supeditadas a la generosidad que nos pueda caracterizar. Mira esto. 3, las primicias, que son los primeros frutos de las cosechas, son las crías y los productos derivados de estos, y que se dan al Señor como evidencia de lo bien que nos irá para honrarle. Mire, ¿para qué usted da las primicias? Usted se está profetizando a sí mismo. Yo te estoy dando las primicias de mis primeros frutos, porque te estoy garantizando que este año me va a ir bien, porque te quiero ofrendar, Señor. Te quiero bendecir. Pero bueno, la primicia con un dolor, mucha gente. Y así reciben también su bendición con mucho dolor. Una persona que hace con gozo, Padre, aquí está lo que yo voy a ganar este año. Tenga, Padre, le aseguro, y te lo aseguro porque yo lo he comprobado, que todo el resto del año tú vas a tener abundancia. Dios no se retracta de su palabra. Los pactos es la ofrenda con la que establecemos una alianza financiera con Dios, en donde nuestro nivel de fe se pone de manifiesto cuando la damos. La ofrenda de pacto busca acelerar el tiempo de la bendición y garantizar el cumplimiento de una promesa que el Señor nos haya dado. Esta ofrenda no busca comprar el favor de Dios ni sus bendiciones, sino que nos revelan qué tanto le creemos al Señor. La ofrenda de pacto es la ofrenda que mide nuestro nivel de fe. ¿Se sabían esa? ¿Cuántos aquí van pactados? ¿Cuántos han pactado con este ministerio? 1, 2. Es el nivel de fe que tú tienes. Lo acabo de decir. Pactos es la ofrenda que establecemos, es la ofrenda con la que establecemos una alianza financiera con Dios, en donde nuestro nivel de fe se pone de manifiesto cuando la damos. La ofrenda de pacto busca acelerar el tiempo de la bendición y garantizar el cumplimiento de una promesa que el Señor nos haya dado. ¿Se acuerdan cuando quienes venían de los que están aquí, venían al servicio de intercesión, cuando hacíamos el servicio de intercesión los viernes? O sea, no sé si algunos se recuerdan que yo les dije en una ocasión, ¿verdad?, que ustedes se quedaban, que siempre que hacíamos después del servicio yo ponía una ofrenda en el alfolí, y era la única persona que ponía una ofrenda en el alfolí.
Y no sé si alguien recuerda, o alguien una vez me preguntó que por qué si no se recogía ofrenda, yo siempre ponía esa ofrenda en el altar. Y yo le contesté, porque yo soy una mujer de pacto. Si yo estoy viniendo a este santuario a orar, yo estoy creyendo que la oración que hice en este santuario llegó al cielo y Dios la escuchó. Y como señal de que el Señor escuchó mi oración, yo vengo y pacto con el Señor. Aquí está mi pacto. Lo pongo como recordatorio de que tú has oído mi oración. Y mi oración va a ser contestada, porque he puesto por señal. José, cuando tuvo la revelación, digo, ¿sí fue José? No, fue Jacob. Cuando tuvo la revelación, fue José, ¿verdad? Que miró los ángeles que subían la escalera y los ángeles que subían y bajaban del cielo. Estaba bien entonces, fue José. Él dice que no tenía nada con qué ofrendar. Si usted se lee el libro de Levítico, y para todo ofrendaban. Si Dios les dio una visión, ¡pum!, holocaustos al Señor, como señal de que lo que el Señor les había mostrado y les había hablado, se iba a cumplir. José miró que del cielo se abría el cielo y bajaban unas escaleras y ángeles subían y bajaban de la escalera del cielo a la tierra. Dijo, Señor, no tengo nada, pero ¿sabes qué? Yo tomo esta piedra, derramo aceite sobre ella como señal, Señor, de que yo voy a regresar aquí, voy a edificar iglesia para ti. No tenía un cordero para hacer holocausto, para dar ofrenda al Señor, pero la pongo por señal, Señor. Por todas partes en la Biblia, donde usted mira que el Señor visitaba a sus siervos, siempre había ofrenda. Siempre había ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda de pacto es lo que te recuerda, lo que hace memoria de ti delante del Señor. El Señor no desprecia una ofrenda. Nunca se va a olvidar de tu petición si hay una ofrenda en ella. ¿Sabe qué? Una cosa que yo aprendí, a mí se me ha dado mucha profecía. ¿Y sabe por qué yo espero confiar en esas profecías y en esas palabras? Porque cada vez que yo recibo una profecía, yo saco mi cartera y le pongo ahí, pacto por palabra recibida, tal y tal fecha, tal día. Yo anoto la palabra y saco mi cartera, saco mi chequera, pum, 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 firmo un cheque, lo pongo en el sobre. Señor, oro en mi ofrenda, Señor, este es mi pacto contigo, de que la palabra que tu siervo me ha dicho, Señor, se va a cumplir hasta la última tilde. Aquí está. Yo me olvido del asunto, pero estoy confiando que esa palabra va a ser cumplida por medio del pacto. Pero ¿sabe por qué tanto el pueblo de Dios pierde sus promesas? Porque se olvidan que tienen un Dios proveedor y se agarran del Dios tacaño, se agarran del Dios es dinero. No, ese dinero está más seguro aquí en el bolsillo. Dios jamás se olvida de sus promesas. Los que se olvidan, los que nos olvidamos somos tú y yo. El pacto es lo que mide tu nivel de fe. Nunca se le olvide, iglesia. El pacto, la ofrenda de pacto es lo que mide tu nivel de fe. ¿Qué tanto le creíste al Señor? ¿Cuánto le creíste? Sabes que antes de tomar el ministerio, de comenzar mi ministerio, estoy hablando del ministerio personal, no de la iglesia, el Señor me dio una palabra. Y me acuerdo claramente que oí la palabra del Señor y me dijo, esto es lo que haré contigo. Y empezó a desglosarme todo lo que iba a hacer conmigo. Y yo me quedé así, yo no sé si me alcance la vida para hacer todo lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo. Le dije al Señor, pero te creo. Porque si tú has dicho que eso acontecerá conmigo, yo sé que será así. Y me dijo el Señor en voz audible, si me crees, páctame $1,000. Lleva $1,000 a mi altar. Le dije, sí, Señor. Agarré mi chequera. Yo no tenía un peso en el banco. Vive el Señor que no miento. No tenía un centavo en mi cuenta de banco. Creo que contaba como con $30, era todo mi capital. Y el Señor me dice que hago un pacto de $1,000. Si yo no le hubiera creído a Dios, nunca hubiera hecho ese cheque. Agarré ese cheque, lo firmé por $1,000. Pum, pum, pum. Llévaselo a mi sierva. Por fin lo puse en las manos de la persona a la cual el Señor me envió. El Señor me dijo que te diera esto. Ahí está el pacto, Señor, le dije cuando me di la vuelta y regresé. Esa tarde cuando regresé a mi casa,
me esperaban $700. Y al siguiente día recibí los otros 300. Fui y los deposité al banco. El cheque del pacto fue cobrado. No te miento, no pasaron 7 semanas antes de que el ministerio se despegara. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando yo empecé, bueno, Señor, tú dices que yo tengo un ministerio y yo sé cuál es mi ministerio, pero ¿cómo? Si aquí hay un ministerio así, ¿qué vas a hacer tú? ¿A dónde voy a ir yo? ¿Será que me vas a sacar de aquí? ¿Qué vas a hacer? Me hacía un montón de preguntas y el Señor me decía, no te compete a ti, sabes lo que yo debo de hacer. Tú únicamente crees. No pasaron 7 semanas antes que el Señor desprendiera mi ministerio. Y si yo te cuento cómo el Señor hizo para que yo pudiera empezar a levantar mi ministerio, tú ni la crees. Por eso dice que Dios quita y pone a quien quiere. Él quitó para poderme poner a mí. ¿Por qué? Porque había un pacto delante de Él. ¿Alguien lo sabía? Solamente Él y yo. Esa mujer que recibió el dinero. El Señor me bendijo, tenía una necesidad. La necesitada era yo. Yo necesitaba desatar mi bendición. Hacía rato que mi ministerio estaba ya atorado, pero necesitaba un nivel de fe para poderlo desatar. ¿Cuántos de nosotros tenemos ministerio? Y ahí estancados. Y tú dices, yo siento en mi espíritu que estoy lista, que tengo algo para dar. Yo sé que tengo algo que tengo que compartir, pero por alguna razón no puedo, me siento como en 4 paredes y siento que no se expande mi territorio. Créele al Señor. Créele al Señor. El quinto punto que voy a tocar es fidelidad a los pastores y a tu iglesia. Y quiero que para esto lea conmigo 1 Samuel 26. Del 6 al 12. Alguien que lea bien y claro. 1 Samuel 26 del 6 al 12. ¿Tiene? Léemelo, por favor. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra de su cabecera. Y Abner en el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que la hiera con la lanza, y la enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. ¿Hasta dónde? Hasta el 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni extendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Había caído sobre ellos. Miren, de este pasaje hay una historia que todos conocemos, ¿verdad? Y tenemos a Saúl como primer rey de Israel. Tenemos a un hombre llamado Saúl que gobernaba el pueblo de Israel. Y todos conocemos la historia porque también tenemos a David. Y Saúl no veía con buenos ojos a David porque le tenía celos. Por el hecho de que las mujeres cantaban que David había herido a 10,000 y Saúl solamente a 1,000.
Las mujeres le daban honra a David, y eso encendió los celos y la furia de Saúl. Pero mira esto que tremendo, algo que me gusta mucho de aquí, es que dice que en este pasaje nos dice en el versículo 12, no, sí es el versículo 12, sí creo que es el 12. Dice que estaba tendido Saúl y su lanza a un costado. Mire, ¿quién cree usted que le puso esta oportunidad a David de que Saúl estuviera dormido? Si usted lee al final del versículo, en el versículo 12, ¿qué dice? Dice, llevó pues la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Jehová envió este sueño sobre Saúl y sobre toda su gente. ¿Sabes con qué fin? Para ver la fidelidad de David. Para probar el corazón de David. Para probar la fidelidad de David para con Saúl. Miren esto, qué tremendo. Dice que David tuvo la oportunidad, la segunda oportunidad, para levantar su mano contra el rey Saúl y acabarlo. Aquí hay palabras, frases que deberían de impactar su vida y la mía. Mira esto, qué tremendo. Él pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Dios había creado esa situación para probar el corazón de Saúl, de David, la fidelidad de David para con Saúl. Le había enviado ese profundo sueño. ¿Y saben qué me impacta a mí? Que le dice David: guárdeme, Dios, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Si él va a perecer en la guerra, que perezca en batalla. Si alguien más lo mata, si va a morir por fuerzas naturales, qué sé yo, pero no seré yo. Nadie toca el ungido de Jehová, dice, y he estado por inocente. Ahora, vamos aquí a un punto específico. Saúl tal vez no era un buen gobernante, o ya no era un buen gobernante del pueblo de Israel, pero eso significaba que Dios no lo había puesto. ¿Verdad que no? El mismo Señor había ungido a Saúl como rey de Israel. Dice que él mismo ungió en 1 Samuel capítulo 9. Dice que ahí podemos ver la historia. Quiero que vaya para allá conmigo. Dice que el Señor mandó al profeta para ungir a Saúl como rey de Israel. O sea, fue Jehová el que nos lo puso, no fue nadie más. Él no se puso solo. Ahora, nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ser fieles a nuestra iglesia y a nuestro pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no lo puso usted, no se puso a sí mismo, lo puso Dios. Y nosotros como ovejas tenemos que sentirnos afortunados de tener un pastor con nosotros. De tener una persona que se interese por nuestra vida espiritual. De tener a alguien que nos enseñe. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No en esta iglesia. Yo le doy gracias al Señor por la gente fiel que ha puesto en esta iglesia. Realmente. Porque realmente si ustedes como pueblo de Dios no fueran fieles a esta casa, a nosotros como pastores, yo creo que este ministerio no estuviera funcionando. Le doy gracias a Dios por su vida por eso. Pero hay otros lugares o hay otras personas que no entienden el concepto de fidelidad a su iglesia y a su pastor. Y ahí erramos en el blanco. Gloria al Señor. Hay gente que no entiende la bendición que es tener un pastor. Hay gente que no entiende que al pastor no podemos pasar nuestra vida criticando al pastor. Si lo que hizo David en este pasaje, dice que él tuvo la oportunidad de agarrar la lanza y clavarla en el cuello de Saúl y no lo hizo. Pero ¿sabe qué? En las iglesias últimamente se mira a la gente criticando a los pastores, hablando mal de los pastores, hablando mal del ministerio. Ya no vienen a la iglesia a mirar qué tan bueno qué es la palabra que Dios va a hablar a sus vidas.
¿Qué es lo que Dios tiene para sus vidas? Vienen a la iglesia para ver si el pastor predicó bien ahora, si usó una buena hermenéutica, si usó una buena homilética, si realmente tiene porte para predicar, si es elocuente en sus prédicas, cómo se viste, cómo se maquilló la pastora hoy, qué vestido se puso, viste que se trababa en la escritura, viste que no supo pronunciar tal palabra. Y todo es una crítica constante. Llegan a casa, se sientan en la mesa y en vez de hablar de la bendición de la palabra, que la palabra de Dios pudo haber traído a su vida, se ponen a criticar. ¿Y saben qué es lo triste de todo, mi hermano? Que sus hijos escuchan. Tal vez hay esposas con esposos inconversos. ¿Y quiénes están oyendo tu crítica contra el pastor o contra la pastora o contra el ministerio o contra la iglesia? Aquel que no cree. ¿Saben? El pueblo de Dios debería detenerse a pensar un momentito. ¿A cuántos te vas a desanimar por tu crítica? ¿A cuántos vas a hacer caer por la forma en la que hablas de tus pastores? Tus hijos el día de mañana se van a portar rebeldes y vas a necesitar correr a tus pastores y decir: pastor, por favor, ayúdeme porque mi hijo se me quiere salir del carril. Dale consejería. ¿Sabes qué? De nada va a servir que tu pastor se siente y hable con tus hijos. Él no le va a creer, él no le va a hacer caso. ¿Y quién va a tener la culpa? Tú como padre. ¿Por qué? Porque te sentabas delante de tus hijos a criticar a tus pastores. Y eso ocasiona que ellos le falten el respeto a los pastores. Esto ocasiona que el día de mañana que tú realmente necesites una ayuda de ellos pierdan credibilidad delante de tu familia. Tu esposo que no está convertido, él no va a querer venir a la iglesia en la cual tú llegas a la casa hablando mal. La gente que te escucha alrededor no van a querer acudir a un lugar de la cual tú te la pasas criticando el ministerio, te pasas criticando la alabanza, te pasas criticando la palabra, te pasas criticando al siervo de Dios, te pasas criticando a los hermanos. ¿Quién va a querer acompañarte a la iglesia? Nadie. Y luego estamos llorando: mi esposa no se convierte, mi esposo no quiere saber nada del evangelio, mis hijos se apartaron del Señor. ¿Quiénes son responsables? La lengua. Se sientan a la mesa haciendo trizas al pastor, a los hijos del pastor, la casa del pastor, miembros levantando críticas contra la esposa, el esposo del pastor. ¿Cuántos hogares hay en el que la conversación, el plato principal son tacos al pastor? Criticando al pastor no es fidelidad. Hay muchos hogares, hay muchas conversaciones en las que el plato central es de criticar al pastor, hacer parecer a los pastores como unos tontos, como alguien que no tiene la razón, que solamente habló ahí en la iglesia para lastimarlos, para herirlos y no para ayudarlos, como es el propósito de la palabra de Dios. ¿Sabe? El otro día alguien me dijo, yo estaba estudiando una porción de la palabra, no recuerdo cuál. Estaba estudiando una porción de la palabra. Entonces, normalmente cuando estoy estudiando mi Biblia, el Señor comienza a ministrarme. Y a veces cuando termino ya de hacer mi estudio, me quedo pensando un poco, ¿verdad? Analizando en lo que acabo de leer o de estudiar o de lo que estaba leyendo, lo que mi espíritu estaba comiendo. Entonces vengo yo y pongo un comentario, ¿verdad? En la red social, sobre el pensamiento que tenía en ese momento sobre la escritura de Dios. Entonces la puse y precisamente estaba haciendo un estudio sobre la honra y puse lo que era a quienes se debían honrar y empecé a ponerlos así uno por uno mientras estaba haciendo el estudio. Y alguien me dijo, ¿a quién le estás tirando? ¿Que me estoy tirando qué? No, lo que pusiste, ¿contra quién es el pleito? No tengo pleito con nadie, ¿de qué me estás hablando? Es que esto era para alguien. Le digo, que yo sepa, yo puse lo que estoy estudiando, lo que estoy recibiendo en este momento. No, porque esto y porque el otro. ¿Sabes qué? Como dicen en mi país, si le queda el saco, póngaselo. ¿Verdad que sí?
Si le queda el saco, póngaselo. Pero yo ni escribo, ni me tomo el tiempo para criticar a nadie, ni para estar escribiendo sobre alguien, ni para yo comento, comparto lo que el Señor está enseñando en mi vida en este momento. Si tú quieres ser parte de eso y aprender de esa enseñanza, gloria al Señor. Pero no uses un comentario como ocasión para hacer chisme. O como ocasión para crear controversia. Y hasta no, es que la pastora, ay, ¿ya viste? Está peleando con Julana, está peleando con Julano. Tal vez yo estoy de beso y abrazo con la Julana. Y ya me instaron a pelear con Julana, con Mengana y con Sutana. Por un comentario malintencionado, críticas, chismes. ¿Por qué? Porque solo buscan ocasión para desprestigiar. Dice la palabra de Dios que Dios es quien escoge a sus siervos. No ha sido usted quien escoge a su pastor. Es Dios el que los escoge. Y una vez una hermana de aquí mismo de la iglesia me dice, ¿y el pastor deja de ser pastor solo porque...? No, no deja de ser pastor porque nosotros no ponemos a los pastores. Nosotros no hacemos los pastores. Los pastores los unge Dios, los escoge Dios. Y si Él tiene ya determinado que usted tenga estos pastores tan bellos aquí en esta iglesia, dele gracias a Dios por eso. ¿Verdad? Y si el día de mañana el Señor quiere remover este par de pastores que ustedes tienen ahora y traerles otro, gloria a Dios por eso. Dios pone, Dios dispone. En mi clase de la universidad, el otro día estaba oyendo un testimonio de una persona que dice que él era pastor en su país. Y este testimonio me gustó mucho porque dice que él era pastor en su país y cayó en pecado el pastor, ¿verdad? Entonces el pastor